Continuamos entonces con nuestra serie del Pentateuco, como les dije. Nosotros comenzamos la semana pasada sobre el libro, con un panorama del libro de Levítico. Libro que reconocíamos que no habíamos escuchado en alguna persona ser el libro preferido para los devocionales. Ni tampoco surgen muchas personas con un versículo preferido. Está en Levítico tal, porque por lo general se desconoce. Pero la semana pasada vimos ese panorama general muy interesante e importante para nuestra fe e importante en la revelación bíblica. Como también dijimos, ¿hay algo que sale de la boca de Dios que no sea necesario? Entonces el libro de Levítico también es importante para nuestra fe. Hablamos que el tema principal de todo el libro es la explicación de cómo el pueblo pecador puede ser justificado delante de Dios. Cómo este pueblo se puede acercar a un Dios santo. Es un sistema de culto bastante complejo. Y es por eso que quizás no es el libro devocional favorito de muchos. Porque, entendiendo también de la diferencia de cómo se escribe, cómo está estructurado, se necesitan algunos conocimientos básicos para por lo menos seguir el hilo. Nosotros estuvimos tratando de ver algunas generalidades desde la semana pasada. También vimos que hay un bosquejo con el cual se puede estructurar el libro de Levítico. Hablamos de que los primeros 7 capítulos se nos narra el sistema sacrificial. Capítulos 8 y 10 se nos especifica el sistema sacerdotal. No solamente Dios instituye con qué el hombre debe acercarse a Él, sino que también quiénes están autorizados para acercarse a Él y cómo debían hacerlo. En estos 2 capítulos del 8 al 10 se especifica, se dan detalles de cuál era esa labor. También se nos presentan del capítulo 10 al 15 un sistema de clasificación inmundo santo sobre personas, sobre utensilios, sobre comidas y todas esas cosas que hemos estado viendo. También se habla del día anual de la expiación, el día más importante del calendario religioso judío. Y por último, del 17 al 20, los últimos 10 capítulos, nos habla de un sistema ético, cómo pretendía o cómo impone el Señor, cómo deben ser las relaciones entre el pueblo de Dios. Hoy vamos a ver un poco más en detalle lo que es el sistema sacrificial, los primeros 7 capítulos. Es bastante interesante, hermanos, y realmente espero poderles compartir la esencia de lo que el Señor se proponía a enseñar al pueblo o fijar en la mente del pueblo con respecto a los sacrificios. Habían varios o 5 tipos de sacrificio que se debían ofrecer. En la ley en Levítico se nos muestra 5 tipos de sacrificios que el pueblo común debía realizar. En primer lugar estaba el holocausto. El holocausto lo vimos parte también cuando en el capítulo 1 se narra que debía ser. ¿Qué animales debían ser? De ganado vacuno, era el más costoso. ¿Eso era para quién? Para los ricos. También había del ganado bovino, que eran machos cabríos, ovejas. Eran también otro tipo de animales. Para la clase media prácticamente lo utilizaban, pero también era un tipo de animal para un sacrificio que ahorita vamos a explicar. Y el último animal, o el otro animal que se aceptaba, eran las tórtolas, eran unas aves, unos pichones. Y ese tipo de animal era para los más pobres entre Israel. Es interesante, mis hermanos, que eso nos dice varias cosas. Entre esas, uno, que el Señor acepta o recibe sin distinción de la clase social de las personas. Pueden ser ricos, clase media o personas muy pobres. El Señor, pueden adorar al Señor, no son condenados ni censurados por el Señor las personas
de su clase social y distintamente su clase social. Habían ricos y habían pobres. Ambos eran admitidos en la presencia de Dios. Lo segundo, otra cosa, todo detalle general que podemos ver es, no importaba también la clase social de las personas, estaba prohibido acercarse con las manos vacías. Ningún israelita se les permitía pretender que iba a tener comunión con Dios y que no trajera el sacrificio correspondiente. Debía haber un sacrificio para poder tener comunión con Dios. El otro sacrificio u ofrenda se le llama también la ofrenda de cereal, conocida también como la oblación o la ofrenda vegetal. Esta ofrenda también se daba junto con el holocausto y tenía que ver con los cereales, el producto de la tierra que ellos trabajaban. El tercer sacrificio era la ofrenda de paz o sacrificio de paz. Este sacrificio se hacía o de ganado vacuno o de un macho cabrío o oveja, podía ser de cualquier sexo. Es interesante que estos tres se daban juntos. Entonces miren el sistema: holocausto, dependiendo del animal, la ofrenda o la ofrenda del cereal que se entregaba y la ofrenda de paz, el sacrificio de paz también. El cuarto sacrificio que se daba o que se exigía en la ley era la ofrenda por la culpa o sacrificio por la culpa. También tenía que ver con la muerte de un macho cabrío o de una oveja, un cordero. Y el último, el sacrificio por el pecado. En la clase que vamos a ver un poco las distinciones de cada uno y en qué consistían. Pero estos son los 5 sacrificios o las ofrendas que se les exigía al pueblo para la adoración de Dios. Vamos con el primero, el holocausto. Holocausto es una palabra hebrea que significa lo que sube, o también se le habla mucho en Levítico de que era un olor grato a Jehová. El holocausto representaba la consagración del oferente. Se le llamaba la consagración porque en este caso depende del animal, ganado vacuno, ganado bovino, o si era uno de las aves, se quemaba completamente en el altar, todo el animal. Yo voy a hablar de unos detalles con respecto a eso que es importante tener. No solamente ese holocausto servía como consagración, sino que también era como expiación por el pecado. Una manera de limpiar, perdonar, apaciguar. El oferente traía su animal a la puerta del tabernáculo y él mismo tenía que degollarlo. Degollaba el animal y luego el sacerdote recibía, empezaba a escurrir la sangre y con la sangre iba a esparcirla o mojar sobre el altar, sobre las distintas especificaciones que se le daba al sacerdote. Era un sacrificio, hermanos. Si usted tiene la imagen, es algo bastante crudo. No solamente eso, la ceremonia era que el oferente colocaba en primer lugar sus manos sobre el animal, como símbolo de solidarización, o como decir, este animal me representa en este momento. Es bastante crudo y la imagen es buena tenerla en la mente, hermanos. Así es el sacrificio por el pecado. La persona entonces, el oferente, ponía sus manos sobre el animal como símbolo de solidaridad o representación de ese animal hacia él, y entonces en la puerta del tabernáculo ante el representante de Dios, luego lo agarraba y lo degollaba.
y toda su sangre debía ser esparcida. El sacerdote entonces hacía expiación expiación en el sentido de que purificaba el altar o purificaba el acto con la sangre, la muerte, la paga del pecado es muerte, y después se entregaba todo el animal y se ofrecía sobre el altar para que el fuego lo consumiera completamente. En otros sacrificios habían partes que eran para Dios, que se quemaba, una parte para el sacerdote y otra parte para el oferente. Pero en este caso, el holocausto, por eso se le llama consagración también. Todo era para Dios. Y si el animal representaba al oferente, el oferente estaba diciendo con ese acto: Señor, una vez más me consagro a ti completamente. Este holocausto se ofrecía todas las mañanas y todas las tardes como símbolo de consagración. Aquí no se usaba el ganado vacuno, sino que se usaba a un cordero, pero que era parte de esta ofrenda diaria. Todos los días, por la mañana y por la tarde, los sacerdotes levitas debían hacer este sacrificio de holocausto, que significaba la consagración del pueblo. Este sí lo hacían. Esto no tenían que estar presente cada israelita, sino los levitas que hacían, o el sacerdote que hacía sacrificio diario. Pero el holocausto que traían los israelitas 3 veces al año obligatoriamente tenían que venir, más las otras veces que un israelita quisiera por alguna razón traer alguna dedicación a Dios. Por eso vemos que toda una tribu, la de Leví, ha sido designada para ejercer la labor del tabernáculo y del templo posteriormente. Imagínate el día del holocausto, todas las familias viniendo a hacer este sacrificio. Tendrían que se pasaba bastante tiempo haciéndolo, la cola, toda la tardanza y algunas otras cosas que vamos a ir viendo en el resto de la clase. Y por eso varios sacerdotes se encargaban de este sacrificio. Como ya le dije, se usaba ganado, vacuno, ovejas o machos cabríos y las aves, dependiendo de la posición, la clase social del cual venía el oferente. Y era básicamente para expiación y consagración. Expiación y consagración. No olviden, esos dos términos son muy importantes en este sacrificio del holocausto. Es interesante también, por ejemplo, podemos ver Génesis capítulo 30, sobre apaciguar, el término apaciguar y la idea que se transmite con traer esta ofrenda o este sacrificio. Génesis capítulo 30, dije Génesis 30, ¿verdad? Creo. Sí. Génesis capítulo 30, versículo 32, versículo 20. ¿Cuál es la idea que se pretende transmitir con este sacrificio? Esta es cuando, recuerden que Esaú o Jacob, mejor dicho, se va a encontrar con Esaú. Esaú le ha jurado que se va a vengar por la trampa que le hizo en el pasado. Esaú es un enemigo de muerte de Jacob y ellos son hermanos, recuerden. Ahora, cuando se van a encontrar, Jacob le envía un presente a Esaú y lo dice de la siguiente manera. Génesis 32, versículo 20. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré, es la palabra que hay que subrayar, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. La idea
de ese episodio, mis hermanos, es completamente la idea del holocausto que se ofrecía en el altar. Jacob envía un presente a su hermano, que es su enemigo, que si usted lee anteriormente tiene que ver con animales, un ganado que le envía, unas ovejas, y él empieza, y la intención está allí, para apaciguar su molestia. Después le podré ver el rostro, quizás le sea acepto. Entonces la idea, el concepto del holocausto que se ofrecía en el altar, que pide Levítico, es apaciguar la ira de Dios, porque si no, no se le puede ver su rostro. Por si quizá le sería acepto. Las especificaciones acerca de cómo debía ser ese animal, debía ser perfecto. No podía tener ninguna mancha física ni defecto físico. Es decir, no podía tener nada. Era un animal entonces doméstico. Y como también ya lo hemos dicho, costoso. La persona o lo había criado, los que han criado ganado saben lo costoso que es eso, o lo había comprado, igualito cuesta mucho dinero. El animal en ese caso era un tipo, una representación del Señor Jesucristo. Y era sin mancha porque así se presentó el sacrificio perfecto delante de Dios. La segunda ofrenda que se daba junto con el holocausto, el segundo sacrificio, era la del cereal. Hablaba acerca, también se le llama oblación, que su significado es acercamiento, una ofrenda de acercamiento. Era una dádiva, ahí hay un error ortográfico, dádiva va con acento en la A, disculpen. Un tributo, un regalo, un presente que le traía el oferente a Dios. Se utilizaba muchísimo, sobre todo cuando una persona se iba a encontrar con un superior. Es un gesto, hoy en día en el siglo XXI, no se hace como en este sentido específicamente, pero cuando tú visitas a alguien y le das un detalle, mira, pensé en ti, y ese detalle es agradable. Cuando uno visita una casa y llega con algo en la mano también, para que la persona vea que traje este poquito o colaboré con este poco. Se utilizaba también para cuando se iban a ver a reyes o a superiores, que de alguna manera hablaba de la sumisión del que se sentía inferior y de su deseo de agradarlo. Entonces, en el sacrificio levítico, el oferente, aparte de traer el holocausto, que era por expiación y consagración, entonces también entregaba una ofrenda de cereal, también se le llama de vegetal. Consistía en productos de la tierra que representaban el fruto de las labores humanas. En ese acto, el israelita también entonces daba de su esfuerzo, de su producto, y también lo estaba en cierto sentido consagrando, reconociéndole a Dios que de lo que él producía venía de él y tenía que entregarlo también. Consistía en flor de harina, eso significa la harina más fina, como decir la extra suave, panes ácimos fritos o espigas tostadas, de donde luego que lo molían extraían el trigo, que era fundamental, por supuesto, para el pan. Era lo básico de la dieta israelí. Significaba entonces la consagración de los frutos de la labor humana a Dios. Holocausto, y se daba también entonces esa ofrenda de cereal. El sacerdote tomaba un puñado entonces del cereal que traía el oferente, lo arrojaba sobre el altar con el holocausto para que se quemara como consagración. En Levítico se enseña, eso era olor fragante, un olor grato para Dios. También no se podía olvidar que se tenía que entregar sal, se le echaba sal también.
Para aquel entonces la sal era un producto costoso y valiosísimo. De ahí viene la palabra salarium, que era parte como moneda de cambio o como parte de pago también de las labores de las personas. La sal del pacto, con esa propiedad de la sal que tiene de preservar, hablaba entonces o recordaba el pacto de Dios. El oferente tenía en conciencia que lo que hacía era recibido por el pacto que había hecho Dios con él en ese momento. El resto del cereal se consideraba cosa santísima que solo debía ser consumido por el sacerdote dentro de los atrios del tabernáculo y lo que después fue el templo. Con ese acto también el oferente reconocía que Dios le había provisto su pan cotidiano. El tercer sacrificio que se daba, la ofrenda de paz o el sacrificio de paz. Este sacrificio era un sacrificio voluntario. Si bien era obligatorio entregar el holocausto y entregarlo con una ofrenda vegetal o la oblación o la ofrenda del cereal, ¿sí? ¿Están conmigo? Entonces el tercer tipo de sacrificio que se ofrecía en ese momento, si era la voluntad del oferente, no era obligatorio, aparte de los otros dos, se entregaba en este momento, que era la ofrenda de paz. Es interesante porque este sí consistía también de un cordero, un macho cabrío o una oveja. Nuevamente un animal que era costoso para ese momento. Pero lo interesante de esta parte del sacrificio era para celebrar un banquete comunitario. En el libro de Levítico se especifican unos cortes. La mejor parte se consumía completamente en el altar. Era lo que se le ofrecía a Dios, la mejor parte del corte de la carne. Se consumía en el altar. La otra parte iba para los sacerdotes y levitas, para sus familias, su manutención, y una tercera parte de la carne que quedaba se celebraba un banquete comunitario. El oferente debía invitar al levita de su ciudad, porque los levitas estaban esparcidos en las diferentes ciudades del territorio de Israel, y también debía invitar, podía traer a sus familias, o también a las otras personas que debía invitar era a las viudas o a los huérfanos. Se celebraba entonces un banquete comunitario, como lo que nosotros entendemos hoy cuando hacemos un almuerzo, una comida, una parrilla, o cuando en otros tiempos se hacía eso, y usted invitaba, a usted no le importaba que viniera quien viniera, dele que hay mucho, no se preocupe. Hoy no son muy, habrá excepciones, pero ese tipo de comidas familiares han bajado la frecuencia, si es que no han bajado totalmente. Pero el punto es este: como se había ofrecido el sacrificio de expiación y consagración, el holocausto, se había dado la ofrenda de vegetal de consagración de los usos del fruto de las labores humanas, se había hecho acepto, porque se supone que el altar Dios había aceptado, se habían entonces hecho la paz entre el oferente y Dios, y esto es interesante, hermano, y el hecho de que se invitara a otros a compartir el banquete comunitario, es decir, a comer delante de la presencia de Dios, se tenía que comer en los espacios del tabernáculo o del templo, y hablaba de la paz con Dios que se reflejaba en concreto la paz con otros hermanos. No podía de ser un israelita: yo encontré el sacrificio de paz y vine yo solo, porque yo tengo una paz con Dios. Estaba prohibido. En concreto, esa paz con Dios se reflejaba en la paz que tenía con otros. Lo interesante también, hermanos, era que si estamos hablando que esa ofrenda, ese animal, pertenecía a Dios, entonces, ¿quién era el que estaba invitando a la comida? No era el oferente, era Dios, que le permitía a él comer en su presencia y al mismo tiempo regocijarse con sus hermanos la paz que tenían
con Él. Más allá de estos son detalles que nosotros decimos, bueno, ¿en qué de alguna manera me sirve esto? Ya vamos para allá. Pero en el Nuevo Testamento se habla mucho de este tipo de sacrificio también. Reflejar la paz con Dios y los invitados por el oferente, ya lo dijimos. Entonces, estos tres sacrificios, el holocausto, la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz, se debían entonces, parece ser que constituían el núcleo del sistema de sacrificio. Y luego se añaden dos sacrificios más que parecen muy similares. El uno era, antes de continuar con los otros dos sacrificios, habían tres clases o tres tipos de sacrificios de paz, o por las razones que se ofrecían. El primero era por una acción de gracias. Había una bendición especial que celebraba el oferente y en este caso traía esta oveja, traía este cordero para celebrarlo con el sacerdote y con los invitados que traía. La segunda razón era por el cumplimiento de un voto, para hacerlo y por su cumplimiento. Estas personas lo hacían y entonces traían este sacrificio para confirmarlo o como para después mostrar que se había cumplido. Y una tercera razón era que no había razón. Era simplemente una expresión de amor que se le hacía a Dios. Era una manera de decir, traje mi holocausto, traje mi ofrenda del cereal, sin embargo, no tengo una razón específica, solo agradecimiento y amor, traje también, Señor, un macho cabrío o una ofrenda. Efesios capítulo 2. No quería pasar antes de que continuáramos, el tiempo se me ha ido y ya debemos ir cerrando. Efesios capítulo 2. Pablo habla sobre el misterio que Dios revela en Cristo de lo que está compuesto la iglesia, con las divisiones que había entre judíos y los no judíos, y que los judíos no aceptaban que aquellos que no fueran judíos podían ser hijos del mismo Dios. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si usted lee esto con el trasfondo que hemos estado diciendo, ese vocabulario de Pablo, ¿de dónde lo está sacando? Él está hablando de sacrificios y de sangre. Un sacrificio que se había especificado en Levítico. Sigue, versículo 14, que dice, porque Él es nuestra paz. ¿De dónde saca ese vocabulario nuevamente? Necesariamente del sacrificio de paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, hermano, como lo acabamos de ver, la Biblia dice, o el Nuevo Testamento utiliza esta imagen de la ofrenda de paz, de comunión, y que se resolvieron las enemistades entre Dios y, como Pablo enseña, lo acabamos de leer, entre los hermanos. La expresión en concreto de que una persona está en paz con Dios es que tiene paz con los hermanos. Disfruta de una comunión transparente, abierta y honesta. En el Nuevo Testamento, una pregunta: ¿qué ceremonia recuerda precisamente este tipo de sacrificio? ¿Cuál, hermano? La Santa Cena, la Cena del Señor.
en el cual los oferentes participan de una comida sagrada que se le llama el pan y el vino, y que expresa de los que participan en ese pan y ese vino que realmente tienen la paz con Dios. Pero al mismo tiempo paz entre ellos. Refleja, hermanos, la comunión cristiana. Refleja que verdaderamente el término hermano no es un cliché religioso que muchas veces se usa así, pero sino que transmite de verdad la relación profunda y sincera que logró Jesucristo por su pueblo. Que el vínculo de esa relación es la paz que se hace en Jesucristo. El vínculo precisamente no es que somos de una misma clase social, que pertenecemos al mismo partido político, que tenemos los mismos intereses deportivos, que tenemos los mismos propósitos o el mismo nivel intelectual, profesional o cualquiera de estas sean las divisiones o clases sociales que el hombre se ha inventado. El vínculo que tienen las personas que conforman la iglesia es Jesucristo. Por lo tanto, no importa si una persona es en su posición económica rica, bien remunerada, u otro hermano sea sencillo y más humilde. La comunión de ellos no depende de sus intereses económicos, depende de que ellos tienen una cosa en común que trasciende todos los hilos humanos o todas las conexiones humanas, y esa es la sangre de Jesucristo. Trasciende inclusive los vínculos familiares. Nosotros podemos ver que entre hermanos de sangre, de la misma mamá o mismo padre, no puede haber paz. Están enemistados. Si los dos son incrédulos, sabemos la razón. Si uno de los dos es creyente, el otro no tiene comunión con él. Se corta la relación. No porque el creyente es un odioso que no quiere tener relaciones con alguien que no es creyente. No, simplemente porque uno está vivo y el otro está muerto. Y no solamente por eso, sino porque realmente, espero que eso sea así, las cosas cambian en visión. Y aunque son unidos están unidos por el mismo vientre, uno puede decir realmente no hay comunión. Pero aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, aunque no tengan vínculos familiares, económicos, políticos o de cualquier cosa común que puedan tener las sociedades humanas, ellos tienen lo que trasciende a todo eso. Fueron rescatados por Jesucristo y juntos pueden adorar y amar a su Salvador. Esa es la cosa que no puede entender absolutamente nadie que no sea cristiano. De que inclusive un venezolano, vamos a ponerle millonario, cristiano, verdadero, tiene más en común con un cristiano, digamos, de la clase más baja de África. Tiene más en común con ese que con otro venezolano millonario que no es cristiano. Y si no es así, el que dice ser cristiano no lo es. Me estoy dando a entender. El cristiano entonces reconoce el vínculo que tiene con otros. Y eso se logra a través del sacrificio de paz. Que en este caso no es que traemos ni el becerro, no traemos la vaca, no. Todas esas cosas se cumplen en Jesucristo. En Jesucristo. Sacrificio por el pecado es el cuarto sacrificio. Tiene relación, pero no estamos hablando del holocausto, pero es otro tipo de sacrificio. Esta es una ofrenda para expiar los pecados cometidos por ignorancia o por yerro.
Es decir, la persona en algún momento no se había dado cuenta que realmente había infringido la ley de Dios. Había tocado algo impuro, eso lo vimos con la cuestión de los animales, las comidas, o por accidentalmente tocó un cadáver de un animal, o pasó tras... también sucedía cuando, por ejemplo, se hacía un voto o una promesa impertinente. Entonces hiciste mal, o incurriste en pecado, entonces tienes que hacer un sacrificio que en este caso se llamaba por el pecado. Por ejemplo, se hacía por faltas tales como rehusar a testificar contra un criminal delante de un tribunal o por jurar a la ligera. ¿Se recuerdan que entre la ley al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaba inclusive que fueras testigo de algo que, por supuesto, fuiste testigo y que declararas verdad? Una persona podría tener miedo y decir, no, a mí no me llamen, yo no voy a declarar. Pero no declarar era un pecado de omisión. Entonces, si se le hacía, digamos que este cristiano vio una pelea, yo fui testigo de que realmente quién era el culpable, podría ayudar a dilucidar cuál era el culpable, pero a mí me dio miedo en el momento testificar, me hice loco, pero de repente en la enseñanza de la ley me enseñaban sobre eso, yo caí en conciencia de que no ayudé a mi prójimo, entonces venía en confesión, confesaba al sacerdote y debía confesarle a mi hermano, pero también debía traer el sacrificio por el pecado. También, por cierto, no solamente este sacrificio se hacía así, sino que aparte de entregar por un cordero, que ya sabemos que era un animal costoso, se le añadía el 20% del costo del animal. Es decir, esos pecados por hierro no eran tanto por hierro, era a veces por cobardía de cumplir la ley. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué entonces se cobraba? En primer lugar, un animal que era costoso. En segundo lugar, se le sumaba el 20%, la quinta parte del costo del animal, para que el israelita entendiera, el pecado tiene un costo grave. Y además de hacer ese pago, le hacía tomar conciencia de sus responsabilidades ante Dios y ante el prójimo. En la ofrenda por la culpa era el quinto sacrificio, o el quinto sacrificio que se pedía, ofrenda. Se ofrecía en caso de violación de los derechos de Dios o del prójimo, muy parecido al sacrificio por el pecado. Se añadía le puse al del pecado y este es por la culpa. Se le añadía la quinta parte de sus posesiones, de lo que costaba el animal. Debía sacrificar el ganado vacuno como señal de pesar y arrepentimiento. Esto entonces, hermanos, son los 5 tipos de pecado, de sacrificio o de ofrenda que se le exigían en la ley levítica. Aplicación moderna para terminar. Ya hablamos, por ejemplo, de la ofrenda del sacrificio de paz, que refleja la comunión y que precisamente en Cristo. En la Biblia se nos habla también de cómo el cristiano en el Nuevo Testamento ofrece continuamente sacrificios a Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10. ¿Cuál es el entendimiento que debemos tener? Hebreos capítulo 10, versículo 8. Hablando del nuevo pacto, el Señor lo dice de esta manera, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, que dice, no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda ¿de quién? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Nuevo Testamento entonces nos explica que todo ese sistema sacrificial, todos esos detalles, de alguna manera eran tipo, señalaban, apuntaban hacia el más perfecto y el aceptable sacrificio a Dios. Y ese es ¿quién es? Jesucristo. Les dije al principio que en el Antiguo Testamento se les prohibía, no era admitido que ningún israelita podía acercarse con las manos vacías. Era una blasfemia y acarreaba condenación. Nadie, fueran ricos, clase media o pobre, podía pretender tener comunión con Dios si no traía uno de estos sacrificios. En el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo, solo que no nos dice que traigamos una vaca, una oveja o un ave, pero ninguna persona en el mundo, absolutamente nadie, puede tener comunión con Dios si no viene en Jesucristo. Jesucristo es la ofrenda por el pecado. Jesucristo ha hecho expiación por nuestros pecados. Y en Jesucristo es la consagración a Dios. Así que uno dice, en esas cosas a veces cuando el simplismo, esa simpleza que cometen algunos cristianos, hay algunas cosas que son solo del Antiguo Testamento. Eso no tiene nada que ver hoy con nosotros. Eso no es así, eso es sí y no. Eso es sí en el sentido que no traemos este tipo de animales o de ofrenda. Pero eso es no en el sentido de que el principio es el mismo. No puedes acercarte a Dios. Eres inaceptable a Dios si no crees en Jesucristo. Y creer en Jesucristo, como dice el Nuevo Testamento que hay que creer, esa es otra clase que seguimos dando continuamente. Pero no solamente la Biblia habla de que Jesucristo es el sacrificio por los pecados para expiación, que a través de Él y solo Él podemos acercarnos a Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No solamente eso, sino que la Biblia habla también del constante sacrificio de los cuales ofrece el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué, hermanos? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué se debía hacer con todas las especificaciones que hemos estado viendo a través de esta hora? Sacrificios constantes a Dios. Eso era del Antiguo Testamento, eso ya no es hoy. No, es igual hoy, el principio. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo que debemos hacer? ¿Quién es esa ofrenda que se da a Dios en sacrificio? Tú mismo. Ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Decíamos que en el holocausto, por ejemplo, era una consagración a Dios.
Era una completa entrega. De hecho, si la entrega no es completa, no es entrega a Dios. Pero no se preocupe, Pablo nos especifica cómo se hace eso, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que una persona se ofrece en sacrificio vivo a Dios? En primer lugar, no se conforma a este siglo. La palabra es, no permite que la gente del mundo lo meta en su molde. Su molde significa que las personas, el mundo tiene una manera de pensar, el mundo tiene una manera de actuar, el mundo tiene su forma de ver el matrimonio, el mundo tiene su forma de ver la crianza de los hijos, el mundo tiene su forma de cuál es la supuesta gozo y felicidad de la vida. El mundo tiene un concepto el concepto del dinero, el mundo tiene un concepto de todas las cosas, de muchas cosas, y el mundo pretende meter al cristiano en su molde, en su patrón, es decir, que piense igual que él. Pero Pablo dice, no lo dejen y no permitan. Ustedes ahora han sido llamados, consagrados para reflejar la manera de Dios de pensar y no la del mundo. Y esa es la manera como un creyente se ofrece en sacrificio vivo a Dios. No se conforma a este siglo, sino que se transforma por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento. Es decir, por eso es que dice es un culto racional. La palabra sale de la palabra griega lógico. La fe cristiana es una fe lógica, considerando todas las cosas que Dios ha hecho por el creyente. El versículo 1 comienza, así que por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordia? La que ha estado hablando en los 11 capítulos anteriores, que es de la salvación, el amor de Dios, la santificación, la justificación, el sacrificio de Cristo. Considerando todas esas cosas, el creyente en agradecimiento a su Señor no se deja conformar a este siglo, sino que renueva su entendimiento. Comienza en un cambio de pensar de todas las cosas. Así que cuando le digan, ¿te lavaron el cerebro? Sí, me lo lavaron y lo sigo lavando. Dígale que sí, él no lo va a entender, pero usted sí. Esa es mi manera de ofrecerme a Dios en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿A través qué otros sacrificios se le presentan a Dios? Vean, por ejemplo, Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, el contexto es que Pablo está preso en Roma, recuerden, y le ha llegado una ofrenda desde Filipo, la ciudad de Filipo. La carta es una respuesta en agradecimiento. Hablando de ese agradecimiento, Pablo les dice, capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y qué dice ahí, hermano? Olor fragante. ¿De dónde sale esa frase? El sacrificio levítico, que era una ofrenda que le agradaba a Dios. Dice, lo que me enviaron, olor fragante, ¿qué más? Sacrificio acepto, ¿qué más?
agradable a Dios. No solamente entonces debemos entender para nosotros que Jesucristo es nuestra ofrenda por el pecado, que no nos podemos acercar a Dios si no es por Él. No solamente se nos pide que nosotros mismos nos ofrezcamos en sacrificio, que también la manera hoy de rendir culto a Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros recursos que le agradan a Dios. No solamente eso, 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, la predicación es otra manera de hacer rendir culto a Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios, segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque Él dice que a través de nosotros, en el contexto es que Él está yendo a otras ciudades a predicar. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo, siempre triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo es que a través de ello Dios manifestaba el olor de su conocimiento? A través de porque Pablo daba a conocer a Dios a través de la predicación. La predicación, que es el dar a conocer cómo actúa Dios, es una ofrenda que es un olor agradable a Dios. Dice, versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vean cómo aquí estas cosas, bueno, podemos durar una hora desgranando esos 2, 3 versículos, pero lo que quiero hacer notar es que en la predicación se da a conocer a Dios. ¿Cómo se da a conocer a Dios? A través de la predicación. Ese acto que el creyente haga, así como lo estoy haciendo en este momento, como se hace en este púlpito, una predicación oficial, es un acto de sacrificio y olor fragante que le agrada a Dios. Pero también, hermanos, esa es la predicación que nosotros de manera individual llevamos a las personas que no conocen a Cristo. Al mismo tiempo, dice la Biblia que cuando los que se salvan por esa predicación, es un olor fragante a Dios. Y para los que se salvan, el oír la predicación es un olor fragante. Cuando habla de olor fragante es como, en hoy sería un perfume francés bien caro, bien que es rico. Y eso es muy agradable, oler a alguien con un perfume bueno. Pero también dice, pero para los que se pierden al mismo tiempo, es decir, a los que no creen la predicación, a los que no creen en Dios, a esos les somos olor de muerte. Olor de muerte es oler un cadáver putrefacto. ¿Y qué hacemos nosotros cuando percibimos ese olor? Asquea, repugna, rechaza. Entonces no tienes que tener ningún tipo de sorpresa, porque el incrédulo, el que está muerto, espiritualmente hablando, dice la Biblia, le resulta repugnante la predicación de Dios. Pero el contraste es, pero para Dios es un olor fragante, es un sacrificio aceptado. No solamente eso, ya se me acabó el tiempo, hermanos, sino la Biblia habla también del sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. 1 Pedro 2:5 dice que la casa de Dios, la iglesia, se va edificando para ofrecer sacrificios aceptables a Dios.
Pero lo que quería decir con todo este rasgo general en el Nuevo Testamento es que si bien el sistema de sacrificio puesto en Levítico no es precisamente lo que nosotros ofrecemos, ni debemos andar preocupados por qué animal, si es limpio, si es todo lo otro, el principio continúa para nosotros. Pero también en cuanto a los detalles, la manera como se prescribía. Recuerden que la vez pasada hablamos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Lo hicieron no de la manera que se le había pedido y Dios los mató. ¿Por qué? Porque tienes que hacer caso a la palabra de Dios. Y si la Biblia dice entonces que, por ejemplo, el culto a Dios, a veces la gente le llama servicio, pero en realidad lo que se hace el domingo, propiamente hablando, es un culto a Dios. Y un culto son términos de este libro del Antiguo Testamento, Levítico, donde se ofrecen sacrificios. El cantar es el sacrificio que Dios pide. Le es agradable, pero si no lo haces bien. Cuando decimos bien, no es que tenemos la voz de Pavarotti y la voz del... No, sino que se hace de manera genuina y sincera, bíblica. La predicación entonces, un culto a Dios, un sacrificio aceptado. Tu consagración en tu vida diaria, de todo lo que tú eres, es una manera de ofrecer este sacrificio. Hablamos de las ofrendas, hablamos de la ayuda mutua, dice la Biblia, de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces el pueblo de hoy, el pueblo de Dios de hoy, ofrece sacrificios también, no de la misma forma, pero sigue honrando a Dios de la misma manera. ¿Lo estamos viendo, hermano? Por último, déjeme darle 3 textos, los leemos para terminar, sobre este principio que era para los israelitas del Antiguo Pacto y para los creyentes del día de hoy. Hablamos de las especificaciones y de tener los cuidados de los detalles. O sea que yo me atenía a eso y estaba bien con Dios. Yo iba al culto a otra cosa, perdón, hermanos, con respecto al culto. La gente dice, es que yo no sé qué hacer en la iglesia, porque la gente tiene el concepto de que cuando viene a la iglesia es un consumidor pasivo. Es decir, vino a sentarse para escuchar al otro que sí hace el culto o la liturgia, o escucha a la gente que canta. No, la Biblia habla de que todos estamos ofreciendo ese sacrificio. Tanto el predicador debe agradar a Dios en lo referente a la fidelidad de su predicación, pero el que oye ofrece a Dios el cuidado debido a esa predicación y a la apreciación y al atesoramiento de la fidelidad de la palabra de Dios. 3 textos que, a pesar de que externamente se cumpla con todo, no significa aún todavía que se está bien. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Bueno, debemos deducir de aquí que en el Antiguo Pacto los israelitas no iban a traer más carneros de holocausto.
Tenían que traerlo. Pero ojo, no era solamente eso, no era una cuestión mecánica y formal. Había que prestar atención. Y a veces, hermano, uno dice, hay muchos brujos, la bruja, la adivinación, mira cómo se han vuelto los paleos en Venezuela, uy, no, eso da miedo, da temor, eso a Dios le repugna. Sí, la Biblia dice que Dios le repugna eso, pero también le repugna a alguien que siga creyente y no presta atención a la palabra de Dios. Y dice que es igualito. Entonces somos lo mismo si no prestas atención. Por ser un oidor olvidadizo. Un oidor olvidadizo es la persona que oye siempre, pero nunca presta atención. Eso no sabe, nunca sabe nada. Nunca sabe nada. No es transformado, no da fruto. ¿Se recuerdan la higuera que el Señor fue a buscar fruto y no la consiguió? Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. El Señor viene a buscar fruto sobre su higuera y no ve fruto, la va a maldecir. Pero eso es parte del sacrificio. El otro texto, Salmos capítulo 51. Observen que lo estoy tomando del antiguo pacto, que era obligatorio traerlo, pero al mismo tiempo ellos, los israelitas piadosos, entendían el principio de fondo. Salmo 51, versículos 16 y 17 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Tremendo, ¿verdad? Isaías, capítulo 1. Versículos 11 al 17. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mano, el Señor está enojado y les está diciendo: ustedes harán un culto bastante espectacular, me dan asco. Eso es lo que está diciendo. Versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Mano, hay que sentirse bien despreciado para que el Señor le diga a uno eso. En medio de un culto, esta gente no estaba borracha haciendo algo malo, estaban haciendo un culto. Y Dios los tenía aborrecidos. Versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces no era solamente de: voy a llevarme la vaca más gorda y portentosa que tengo, sino que tenía que ver con el corazón. Y el último texto, Miqueas capítulo 6. Está casi al final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Abdías, Jonás, Miqueas, capítulo 6.
Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y ¿qué, hermanos? Humillarte ante tu Dios. Así que no es solamente todos los aspectos externos que tienen que ver con un culto, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, sino que también tiene que ser consistente la vida que llevamos con lo que se ofrece a Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la claridad de tu palabra y por enseñarnos. Nos acercamos a ti, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos disponemos a ofrecerte un culto, Señor, como un sacrificio de olor fragante. Oh Dios, solamente ayúdanos a ser liberados de la hipocresía, de solamente los elementos, de observar solo lo externo, lo superficial, la fachada. Te pedimos perdón, Señor, cuando estas cosas han sido parte de nuestras vidas. Te rogamos y suplicamos que nos limpies, que nos santifiques de verdad y que, Señor, a través de nuestro Salvador y perfecto sacrificio Jesucristo, ofrecemos entonces lo que vamos a dar en el próximo culto. Ayúdanos a que sea para tu gloria, tu agrado y la santificación de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.